Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, Santo Domingo, contemporáneo de San Francisco de Asís. Domingo nació en el año 1170. Su vocación a la pobreza y a la austeridad no le impedía dedicarse al estudio y a la enseñanza de la palabra de Dios. Al contrario, la pobreza era un signo de que había comprendido el sentido más profundo del Evangelio. La Orden de los Predicadores, los dominicos, fundada por este santo, fue aprobada por el Papa Honorio III. Iniciemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día 8 de agosto, en este viernes en que celebramos y recordamos a Santo Domingo de Guzmán. Él es español, un canónigo que reunió primero a un grupo de mujeres y luego también a un grupo de canónicos, es decir, él fundó esta congregación de los predicadores. Vamos a rezar por los dominicos para que reciban una bendición especial hoy en el día de su fundador y tengan también muchas vocaciones aquí en nuestro país. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Perdóname,
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en Santo Domingo de Guzmán otorgaste a tu iglesia un predicador insigne de tu evangelio y del amor a la Virgen María, concédenos una inquebrantable fidelidad a tu Hijo y una sólida devoción a la Santísima Madre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Pregúntale al tiempo pasado, a los días que se han procedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como la oíste tú, y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación del medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte, realizando tremendas hazañas, como el Señor tu Dios lo hizo por ustedes en Egipto, delante de tus mismos ojos? A ti se te hicieron ver todas estas cosas para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Él te hizo oír su voz desde el cielo para instruirte. En la tierra te mostró su gran fuego y desde ese fuego tú escuchaste sus palabras. Por amor a tus padres y porque eligió a la descendencia que nacería de ellos. El Señor te hizo salir de Egipto con su presencia y su gran poder. Desposeyó a naciones más numerosas y fuertes que tú. Te introdujo en sus territorios y te los dio como herencia hasta el día de hoy. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz tú y tus hijos después de ti y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerdo las proezas del Señor. Recuerdo las proezas del Señor. Yo recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo sus prodigios de otro tiempo. Evoco todas sus acciones, medito en todas sus hazañas. Recuerdo las proezas del Señor. Tus caminos son santos, Señor. ¿Hay otro Dios grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas y revelaste tu poder entre las naciones. Recuerdo las proezas del Señor. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Tú guiaste a tu pueblo como a un rebaño por medio de Moisés y de Aarón. Recuerdo las proezas del Señor. Aleluya, aleluya.
Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta tonalidad escatológica le llamamos nosotros, es decir, que estamos esperando que venga el reino de Dios. Ya hemos dicho en otras oportunidades qué es lo que quiere decir el reino de Dios. El reino de Dios quiere decir que los principios y valores de Dios reinan, conviven en nuestra comunidad. Nosotros nos movemos de acuerdo a los principios y valores, virtudes y todos los mandamientos y lo que nos enseña Dios. Pero dice el reino de Dios. Yahweh ruñan de abitebe, Yahweh ruñan de rógame, Yahweh rulañan de tupaove, Yahweh rulañan de capilla, Yahweh rulañan de grupo cuérame. Algunas veces cuando hay porina y upebe la reino de Dios. Algunas veces ñaño canaimbana, ñaño entendéis, da ya yo jaljupae de vera lleva. Y lo mismo también, porque eso después redunda. ¿Quién es la nación? ¿Quién es el país? Y somos todos nosotros, todos juntos formamos. Y en la medida en que cada uno, si vive el reino de Dios en su casa, si entiende que el reino de Dios es vivir el valor de la honestidad, por ejemplo, que tanto nos falta aquí, ¿verdad? Si uno mira, una vez que uno mira los diarios y algunos te dicen, no, ese padre exagera, etcétera, etcétera. Como yo le dije en otra oportunidad, ¿verdad? Recibí ahí uno que estaba criticando, no, el Paraguay no está en el segundo lugar de la pobreza, está en el lugar número 16, pero Boriajunte, y el PIB es mucho más elevado, etcétera, etcétera. Bueno, pero mi PIB miego es para otra vez la gente que tiene, no otra vez, ¿entiendes? O sea, uno tiene que mirar un poco la realidad, tiene que recorrer un poco. Yo sé que el que me escribió ahí es un gran empresario que se ve que nunca lo salió ni se fue menos que yo y lo que a mi Villa Miseria, cuera Villa de Cuadro. No, me ando que ay de que o se tiene que disfrazar todo para entrar por ahí que nadie le conozca, o si no, oye, mondata, iraña y ya no me estaba potencia. Entonces, queridos hermanos, tenemos que ser muy concretos en estas cosas, ¿verdad? Algunos tenemos que movernos con mucho guardaespaldas, con militares, con sirena y con todas esas cosas. Porque si no, es peligroso y llueve a ¿verdad? Bueno, pero aquí justamente, queridos hermanos, el Evangelio comienza diciéndonos, el que quiera seguir, el que se hace cristiano, el que es cristiano, o entendemos o no entendemos. O si no, entendemos muy bien, porque yo creo que toditos, y los que están también en la corrupción, ustedes piensan que son uirochucos y de horrible. Mi año organiza por ahí TV, como dice el Evangelio, los hijos de las tinieblas, dice, son más astutos en sus cosas que los hijos de la luz. Algunas veces los que quieren ese reino de Dios, algunas veces con calma, con, ¿cómo se dice? Con pisada, con pasos de plomo, ¿verdad? Pero cierto, también uno no tiene que desanimar si sabemos que el tiempo pasa, ¿verdad? Lo importante es que nosotros, por lo menos ante el Señor, hagamos el bien, cada uno que haga lo suyo. Pero también hay que decir, hay que confrontarse. Por eso Jesús también nos anima, diciéndonos al final de cuentas, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes
no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Entonces el reino de Dios que se hace realidad en medio de nosotros. Ojalá que nosotros podamos ver este reino de Dios antes de morirnos, ¿verdad? Yo les aseguro a ella de Yara. Hoy algunos lo echan de PTV. Y ojalá que nosotros también aquí, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, podamos ver, aunque sea vislumbrarse, que estamos caminando hacia ese reino de Dios. ¿Listo, pa? Así que ya lleve peñan de Yárabe, pero para eso no se olviden cómo comienza el Evangelio. El que quiera seguirme, el que quiera formar y hacer que exista el reino de Dios en medio de nosotros, que renuncie a sí mismo, que sea honesto, que haga bien las cosas y que haga que funcione la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que siga anunciando la esperanza de la salvación en la persona de Jesús, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, para que vivamos la adhesión al Señor con renuncia y amor sincero, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre de amor y misericordia, escucha todas nuestras intenciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Todos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Yo quiero poner sobre la mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y por intercesión de Santo Domingo de Guzmán, ayúdanos a dar a conocer nuestra fe con nuestra conducta diaria.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de los santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Era un día de fiesta, celebramos al Señor, y entre la muchedumbre un grito se oyó: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Rey del Señor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. importa de dónde tú vengas, si siguiendo al Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Señor, una fe, un bautismo, un Espíritu Santo también, una misma esperanza tenemos, un Dios Padre de todos Yahvé. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano eres ya. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración final. Que el sacramento que hemos recibido en esta festividad de San Domingo de Guzmán, Señor,
Aumenta en nosotros el amor por tu Iglesia, a cuyo servicio consagró su vida y su predicación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.